¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, qué gusto acompañarles acá desde este espacio de las Guarmis. Ya iniciamos nuestro programa a través de 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. Nos sigue, tenemos una pregunta planteada a través de nuestra web. Más de 1,800 personas nos siguen en este momento. ¿Cuál es el tema prioritario que deberían abordar los candidatos en el debate presidencial? ¿Seguridad, empleo, salud? Respóndanos, querido amigo, amiga, que estamos pendientes también de su opinión. Hoy vamos a tener pues una entrevista especial con la periodista Carol Noroña y con Diana Roca, tía de Dave Loor, una de las personas que están desaparecidas, que están en esa lista de personas desaparecidas y tienen como una característica especial que las Fuerzas Armadas pues están involucradas. Así es que este caso lo vamos a repasar en tan solo unos instantes. Pero 9 de la mañana con 24 minutos, amigos, estamos de regreso en Ecuador, pues ya lo hemos visto, las desapariciones forzadas son una herida abierta que sigue reclamando justicia y verdad. Dave Robin Loor, un joven ecuatoriano, desapareció tras un operativo militar el 26 de agosto de 2024 en la provincia de Los Ríos. Su caso expone pues el abuso de poder y también los vacíos en los procesos de investigación, pero también la lucha incansable de su madre, Lorena Roca, de su tía, Diana Roca, para encontrar justicia. En el medio feminista, La Periódica, la periodista autora del reportaje titulado Dave Robin Loor, lo desaparecieron los militares, y pues la búsqueda, destaca también la búsqueda de su madre, ha profundizado en esta compleja y dolorosa historia, y para entender mejor las implicaciones humanas, legales de este caso, pues hoy nos acompañan a través de la vía telemática Carol Noroña y también Diana Roca, tía de Dave. Es importante hablar con ellas y conocer en qué estado está este caso, ¿no? Sobre la búsqueda de la verdad, el impacto también que han tenido las políticas del gobierno en contra de los derechos humanos y las próximas acciones también de la familia y los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? Que se plantean tomar. Así es que vamos a darles la bienvenida, les agradecemos muchísimo por estar hoy aquí, además por la espera, porque habíamos coordinado esta entrevista a las 9:15 de la mañana y pues hemos empezado un poquito tarde. Sin embargo, es importantísimo hablar de este tema, hablar de estos casos. Ya Fernando Bastias nos daba cuenta de la situación con el caso de los niños, los 4 niños de las Malvinas, también desaparecidos por militares, y luego pues está en investigación el caso de su ejecución. Los calcinaron, un caso muy doloroso, ¿no? Que también pues lo venimos reflexionando, hablando también desde, como decía ayer la Mafo López, desde ese vientre colectivo, ¿no? De pensar que tus hijos son mis hijos y que pues debemos protegerlos a todos y a todas. Carol Noroña está con nosotros, Diana también, muchísimas gracias. Vamos a empezar con Carol. Pues tu reportaje sobre este caso ha generado también mucho impacto. Quisiera que nos cuentes qué detalles o descubrimientos pues pudiste plantear durante la investigación y consideras que son relevantes para que la ciudadanía también se une a esta exigencia de los familiares de Dave. Bienvenida, Carol y Diana. Buenos días, Sofi, buenos días a Diana, buenos días también a las personas que nos están escuchando. Yo primero quería agradecer la presencia de Diana Roca y de Lorena, que seguramente está escuchando esta entrevista, y toda la familia que nos han abierto las puertas también de sus corazones para poder contar esta historia, así como la de Carlos Javier Vega y Panaque, así como la de los 4 niños de las Malvinas y de otras personas que están desaparecidas o han sido víctimas del abuso estatal en el contexto del conflicto armado interno. Yo creo que hay algo principal que decir sobre el caso de Dave Robin Loor, que además él fue detenido por militares junto a Juan Daniel Santillán, es decir, son 2 desapariciones en realidad en el cantón Ventanas de la provincia de Los Ríos. ¿Y qué es lo que pasa? Sucede que en este caso
se difunde un video que hemos visto ampliamente, que dura más o menos 2 minutos 19 segundos, que han sido justamente la familia quien ha logrado conseguir ese video y quien lo ha difundido para poder llamar la atención de los medios de comunicación, de las autoridades. Y en ese sentido hay una negación de las Fuerzas Armadas. Dicen, no, nosotros no podemos decir si es que son militares o quizás son civiles vestidos de militares. Y en eso se han escudado, eso hemos visto también, por ejemplo, en el caso de las Malvinas, no fue hasta que hubo un informe que detalló con nombres y apellidos quiénes estuvieron involucrados en ese operativo. Y en este caso pasó algo muy similar. Se negó en un primer momento la participación de las Fuerzas Armadas, eso lo hizo el capitán a cargo de las operaciones militares en el Cantón Ventanas. Sin embargo, luego hay un informe del Grupo de Fuerzas Especiales número 25 Base Sur de la Fuerza Terrestre que opera justamente en la provincia de Los Ríos, en zonas como Pueblo Viejo, Babahoyo, Ventanas, donde se especifica que sí existió una detención, que ocurrió a las 4:30 de la tarde, que es algo que además la familia ha venido haciendo porque casi que se han convertido en investigadoras del Ujú. caso. Em, y luego hay otro segundo momento en el que indican que los habrían liberado a las 6:30 de la tarde en un sector que se llama Las Malvinas. Sin embargo, de eso no hay evidencia. Y en ese contexto hay tres elementos muy importantes. El primero es que, al igual de otros casos que hemos visto, hay una presunción de, por ejemplo, en este caso, que Dave y Juan Daniel habrían sido supuestamente miembros de una estructura criminal. Sin embargo, no tenían antecedentes penales y no hay ningún acto ilícito comprobado. Y esto ha orillado justamente a las familias, seguramente Diana lo contará, a tener que explicar, al igual que otras familias, por qué sus hijos, sus sobrinos, los niños no tienen que ser desaparecidos. Porque incluso si es que hubiese el cometimiento de un acto ilícito, que en este caso no ha sido comprobado, y eso hay que decirlo muy enfáticamente, los procesos son diferentes. Las Fuerzas Armadas no tienen competencia para decidir retener a una persona. Eso no, ni siquiera el conflicto armado interno lo norma de esa manera, sino que en ese caso tendría que ser entregado a la Policía Nacional. Y creo que hay algo también muy importante que es recurrente en la búsqueda de personas desaparecidas. Desde el 2020, bueno, 2019-2020, entra en vigencia la Ley de Actuación de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y eso fue impulsado por organizaciones como ASFADEC, Ujú. estas organizaciones que buscan a sus familiares desaparecidos, justamente para lograr algo que ha sido muy repetitivo, que es que te nieguen la recepción de una denuncia. Antes te decían que tenías que esperar 72 horas o 48 horas. Con esa ley tú puedes denunciar la desaparición de tu familiar dentro de las 24 horas, porque esas primeras 24 horas son vitales y en este caso ese derecho que rige esta ley se les fue negado también. Entonces yo creo que lo principal de esto es, hay ya un informe que establece que hubo una detención y que supuestamente después de esa liberación que no ha sido confirmada, hay dos personas, hay dos jóvenes que hacen falta en su casa y que sus familias no tienen ningún rastro. Las familias se han convertido justamente Buscadoras. en buscadoras. Y hay algo muy importante, luego para darle paso a Diana también, que es que la madre Lorena Roca, ella sí logró ver cuando estaban deteniendo a su hijo a las 4:30 más o menos de la tarde, porque esto pasa además de un circuito muy cerrado, que por seguridad no podemos tampoco decir las calles exactas por seguridad de la propia familia, porque Lorena está dentro del sistema de testigos protegidos de la fiscalía. Pero sí hay que decir algo muy importante, es que durante las horas de la desaparición, Lorena, después de viajar, hacer como al menos 19 paradas, hicimos un conteo de acuerdo con su testimonio, 19 paradas entre algunos pueblos aledaños, UPC, en fin, dando como vueltas en los sectores para buscarlo. Ella envía un audio en la madrugada al teléfono de su hijo, que fue escuchado y desde entonces el teléfono fue apagado. Hasta ahí son los indicios, entonces eso tiene que investigarse. Este caso está siendo investigado Ujú. como una presunta desaparición forzada por el mismo fiscal que lleva el caso de los niños de las Malvinas en la fiscalía, en la unidad especializada de la Fiscalía en uso ilegítimo de la fuerza. Y por otro lado, hay una sentencia
de habeas corpus muy importante que está en peligro en este momento. Las familias se activaron muy rápidamente desde el 28 de agosto para presentar un habeas corpus instructivo. Este habeas corpus es una demanda que tú interpones cuando una persona ha sido detenida y hay una autoridad que niega haberlo hecho. Ujú. Entonces, proceden justamente con la presentación de esta demanda y se tramita después de al menos 2 semanas. 4 jueces conocieron esta causa, no se pronunciaron y finalmente una jueza constitucional de primera instancia, por supuesto, acepta esa demanda y dicta una serie de medidas. Por ejemplo, el ingreso de Lorena Roca al sistema de testigos protegidos, pero por otro lado, una interconexión, es decir, una búsqueda focalizada de Dave Loor y declara la presunción de la desaparición forzada, además de pedir y oficiar que toda la información de operativos militares que se hicieron la tarde del 26 de agosto sean entregadas. Y tristemente la respuesta institucional ha sido la misma. Hubo una apelación del Ministerio de Gobierno y de las Fuerzas Armadas. Yo también puedo estar, eso puedo ¿Cómo se puede contarlo, eso entender esto, no? No querer entregar la información, no querer actuar con transparencia. no se han entregado los nombres todavía de los militares involucrados, pero ya entiendo que Fiscalía ha pedido ya como un impulso fiscal los nombres. Y yo creo que esos serían los hechos principales, Ujú. pero como repito, en un primer momento, pese a que la familia y su madre y Diana han dicho que eran militares, se dijo y se esparció la idea de que eran sujetos civiles vestidos de militares, porque sí, es verdad, también hay casos en los que hay estructuras delictivas que usan los uniformes de las Fuerzas Armadas o de la policía para cometer algún acto ilícito, pero en este caso hay un informe en las que las Fuerzas Armadas están Ujú. admitiendo que existió esta detención. Y yo creo que eso es muy importante porque desbanca y pone en evidencia algo que ya es sistemático en este Pero país. tú, Carol, también decías, no es el único caso, se han No. contabilizado cerca de 18, 19 casos de desapariciones que involucran también a los militares. Diana, gracias por estar aquí nuevamente y porque yo sé que contar esto, hablar y exponerse además, no es nada sencillo. Hoy leí una entrevista de un militar retirado y decía... Cuando le preguntan si las Fuerzas Armadas tuvieron excesos en este año de conflicto armado interno, el general responde que hubo uno que otro error porque están aprendiendo. Y este estamos aprendiendo es el general Alexander Leboyer, general en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas. Significa que... pueden estarse escudando o estarse ocultando muchos hechos como la desaparición de Dave, por ejemplo. Entiendo que usted junto a su hermana están desde el primer momento en esta búsqueda, ¿no? ¿Cómo ha sido para usted involucrarse en la búsqueda de Dave, convertirse prácticamente en las principales buscadoras de su sobrino en este caso, del hijo de Lorena? Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado en sus vidas desde esta fecha, desde esta desaparición? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá, de que nuestro caso se visibilice, de que más personas puedan conocer nuestra historia. Desde el momento en que a mí me comunica mi mami, a Robin, porque así lo llamamos en casa, Robin o David, porque ese era su nombre inicial. Cuando me dice Diana, Robin lo tienen los militares en una camioneta. Bueno, rápidamente llamé a Lorena para ver qué pasaba, para ver si ella ya estaba ahí, o sea, averiguando por qué lo habían detenido. Entonces, bueno, Lorena me dice, sí, tranquila, me dice, no te preocupes, ya estoy aquí, me dice. Entonces, bueno, desde ese momento ha sido una lucha, como ya Carol lo decía, por poner la denuncia que no nos quisieron aceptar. Al siguiente día no nos quisieron aceptar, lamentablemente los fiscales en Ventanas no quisieron ayudar, el alcalde de Ventanas tampoco nos quiso ayudar, la teniente político de Ventanas tampoco nos quiso ayudar. Según ella, dijo que ella estaba degustando unos helados con los militares a esa hora cuando justamente fue el operativo donde detienen a Robin.
Entonces, ha sido realmente una pesadilla porque eh, Robin es un chico de casa, o sea, la verdad, yo le decía a Carol, lamentablemente es feo tener que estar desmintiendo estas acusaciones Ujú. y que las personas puedan conocer que realmente no es una persona que pertenece o pertenecía a un GDO, no es una persona que cuente con antecedentes penales, porque Robin ni siquiera tiene denuncias por manutención. Si usted revisa el historial de Dave, él está totalmente limpio en su historial. Es un chico de casa, un chico de familia, y la verdad, un joven muy consentido por las tías, por la abuela. La verdad es que ha sido, como les digo, una pesadilla porque nos hace falta todos los días. Hace falta que llegue a casa a preguntar qué le hicieron de comida, porque mi mami lo consentía tanto que incluso alguna comida que, por ejemplo, a él no le gustaba, mi mami le preparaba otra. Entonces, la verdad es que nos sentimos abandonadas por la justicia, por el Estado, porque no nos ha ayudado. Inclusive, en la audiencia que tuvimos el día lunes de apelación, las juezas mandaron a callar a nuestros abogados porque el abogado de Fuerzas Armadas desmintió que haya sido personal militar que lo haya aprendido. A pesar de los informes que A ya pesar se del tienen. informe, correctamente. Y eso era lo que nuestros abogados querían como refutar, como decir, ¿sabes qué? Hay un informe que los militares aceptan que lo retuvieron. Entonces, las juezas, lamentablemente, los mandó a callar y cerraron la audiencia, cerraron Ujú. la reunión. Entonces, es muy lamentable que tengamos que vivir y que pasar por esta situación. Es muy lamentable. Muy doloroso además, ¿no? El tener que hacer estos desmentidos, que es el mismo caso que bien mencionaba Carol con Carlos Javier Vega y su primo, que pues aparecieron en los carteles y en las noticias de las Fuerzas Armadas como terroristas, ¿no? No se respeta ningún principio de inocencia, ese derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas, y luego vemos que los números que exponen las Fuerzas Armadas, detuvimos a 3,000 personas, detuvimos a 2,000 personas, y luego, ¿qué pasa con esas personas? ¿Se siguen procesos judiciales? ¿No se siguen? Pues esto un poco también lo ha investigado Carol, pero aquí pues estamos viendo que los procedimientos de las Fuerzas Armadas pues tienen que estar registrados de principio a fin. En este caso, ¿cómo ustedes han podido también pues, encontrar estos documentos con lo que ha sido negado inicialmente por las Fuerzas Armadas y también decirle a la ciudadanía sobre cómo los procedimientos deben estar establecidos precisamente para que no haya vulneración de derechos, Carol? Bueno, yo creo que respecto a los informes, y creo que preferiría yo más bien la reserva de fuente porque Uh-huh. em, es un caso que también las familias en este momento, Diana ahorita en este momento está hablando y Lorena también, pero por supuesto que hay un temor, porque además tú ves en este contexto una violencia estatal también, Uh-huh. una violencia de estructuras criminales cobijadas también por el Estado y pues por supuesto el Cantón Ventanas tiene altos índices de violencia, por lo tanto creo que en este contexto nosotras, por ejemplo, dentro del Uh-huh. reportaje no publicamos el documento, lo tenemos Uh-huh. por supuesto, pero hemos citado lo que dice para dar probidad, para que la gente conozca qué es lo que dice, pero Claro, preferimos más sí, bien sí, Carol, más bien guardar yo la reserva decía de fuente. el hablar de Sí. cómo deben estar establecidos los procedimientos, o sea, no pueden decirte los militares que van a cualquier lado y se salen de lo que está planificado, es decir, debe haber un procedimiento establecido de Sí, principio a y fin. sobre todo, sí, y sobre todo yo creo que hay algo bien peligroso, y es que algo que vemos en el video de 2 minutos 19 segundos, y además hay una secuencia que permite establecer la hora de la detención, justamente es la falta de estos identificativos dentro de las patrullas, ¿no? Son camionetas doble cabina.
en la que no tienen ni logos, no tienen ni especificaciones, las personas, los militares no tienen identificaciones, están cubiertos con pasamontañas, armados, y de repente te detienen y luego vemos que es como un modus operandi, o sea, vemos un patrón clarísimo, que es la detención de estas personas, y lo decía también el abogado Ujú. de la familia de Robin Elor, Mauricio Villagrán, él lo decía. Lo que se ve es justamente esta primera detención, y en la que luego desapareces totalmente, y luego la versión es que te han liberado. En un primer momento se niega la versión de la detención y en un segundo momento se admite, pero se dice que hubo una liberación. Ujú. Entonces yo Que creo esto es que similar sí al hay que caso de los niños establecer. de las Malvinas, ¿no? Sí, es similar, es bastante similar, y yo creo que en ese sentido, sí, organismos de la sociedad civil, e incluso Amnistía Internacional, Human Rights Watch, se han puesto mucho en vigilancia cuáles deben ser los límites, y que se le explique también a la gente cuáles son sus derechos en medio de este conflicto armado interno que ha sido ampliamente cuestionado por la falta de fundamento jurídico que tiene, Ujú. ¿no? Porque se ha declarado a estas estructuras delictivas como beligerantes, y en realidad no se ha combatido lo principal, que ha sido justamente el lavado de dinero, la minería ilegal, en fin. Pero aún con un conflicto armado interno que le dio carta abierta, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas de hacer allanamientos sin orden judicial, aunque el proceso habitual suele ser que tiene que estar un fiscal de turno, la policía, para poder asegurar ese tipo de procedimientos, eso no está ocurriendo. Esto se configura también como una detención arbitraria e ilegal, porque no habían indicios de que estas personas pertenezcan a una estructura criminal, y tampoco ha sido yo no soy abogada, pero para explicarle a la gente, tampoco es que hubo una detención en un delito flagrante, Así es es. decir, en un delito que se estaba cometiendo en Ujú. ese momento. Por lo tanto, no hay una justificación. La versión, como digo, en este informe, la institución militar dice que incluso uno de los chicos, Robin, se identificó como parte de una organización que se dedicaba al robo de motocicletas. Y se ha intentado también criminalizar, y yo creo que ahí sí tiene mucho que ver la racialización y cómo se maneja este tipo de detenciones, porque se juzga el que un joven de 20 años haya estado viajando en motocicleta. Estamos en la costa ecuatoriana, la gente se moviliza en motocicleta, y de hecho Dave Lord se compró su propia motocicleta de segunda mano, por supuesto, a los 17 años, porque él trabaja desde jovencito junto con su padrastro en construcciones. Él es Ujú. albañil también y ha estudiado criminalística, en fin. Hay toda una historia detrás de esto que está también presente en el reporte, pero yo creo que es muy importante que la gente sepa que esto no es legal, esto Ujú. no es legítimo. Se están violando y vulnerando derechos constitucionales, que precisamente por eso es que una jueza decide aceptar esta demanda de habeas corpus y justamente declarar la presunción de esta desaparición Desaparición forzada. forzada. Y la respuesta ha sido diferente, es decir, nosotros en el discurso oficial vemos otro tipo de elementos, que es un apoyo casi que incondicional a este tipo de instituciones. Y cuando estás cuestionando este tipo de instituciones, no estás cuestionando que existe una presencia militar, Ujú. porque ellos deben ser elementos complementarios dentro de una estrategia de seguridad. Sin embargo, la única vía de un supuesto combate al narcoterrorismo, como lo llaman, como lo ha categorizado el gobierno, ha sido la militarización, y desde el día uno las organizaciones de derechos humanos como el CDH Guayaquil, como la Alianza por los Derechos Humanos, han dicho claramente cuáles iban a ser los efectos. Incluso los periodistas que nos opusimos Ujú. por la evidencia técnica y científica que ha existido en otros países, lo dijimos, y sin embargo esto está ocurriendo. Y Entonces, bueno, luego no es tienes estas legítimo. expresiones, perdón, Carol, como la del Sí. general Le Boyer, que dicen que hubo uno que otro error porque están aprendiendo. ¿Cómo puedes justificar así la violación de derechos humanos? Claro, y yo creo que sí es importante, y Diana, creo que también, justo con Diana hemos hablado mucho de esto, con la familia de Robin, y es que si bien en un primer momento incluso pueden pedirte documentos, que incluso no forma parte de los procedimientos. Hemos visto Ujú. En Quito, por ejemplo, hubo el caso de un joven afrodescendiente al que le pidieron los documentos sin razón alguna, ¿no? Porque presumían que era un, entre comillas, delincuente. O sea, este tipo de política, lo que sí creo es que
se ha traído una política de racialización, de perfilamiento racial, de atacar a la primera línea de estas estructuras criminales y en ese contexto además criminalizando a las infancias y criminalizando a a las juventudes. Y eso a mí me parece muy peligroso porque no se está hablando de los temas de fondo. De aquí Ujú, no se habla de la corrupción, aquí no se habla además de que si bien pudo haber sido ejecutado este operativo por esta patrulla no identificada y por por estos militares que todavía no sabemos sus nombres, no los conocemos, hubo una orden superior que está admitiendo y que está ordenando que esto se haga. Entonces, eso también se tiene que investigar porque así sí es. hay que diferenciar, como han dicho los abogados también. La sentencia que da la jueza es una sentencia constitucional, es decir, que declara la vulneración de derechos constitucionales, pero hay un proceso penal que se está siguiendo en la fiscalía por desaparición forzada. Pero el hecho de que existan tantas demoras dentro del proceso sí Ujú, dilata la investigación, porque si comienzas tú a investigar desde el primer día la desaparición forzada, que ha sido un reclamo muy justo de las organizaciones de la sociedad civil, otros serían los resultados. Han por pasado supuesto. más de 140 días en este caso y todavía no hay indicios de dónde está Dave Lord. Precisamente, Diana, ¿dónde han buscado? ¿Qué han hecho? Ustedes se han convertido en madre, en ti, en familiares buscadores. ¿Qué es lo que ha implicado esta búsqueda? Y ustedes han dicho no vamos a parar hasta encontrar a Dave. Este, no vamos a parar hasta que nosotros lo encontremos, hasta que la justicia se haga presente. Nosotros hacemos actividades como venta de comidas, para costear el tema de los viajes, incluso de los abogados. Nosotros hemos buscado en Babahoyo, Quevedo, Guaranda, Ambato, Quito. Hemos recorrido algunas ciudades. ¿Y qué lugares? ¿En dónde han buscado? Hemos ido a las cárceles a preguntar, hemos ido a los cuarteles militares también, porque acaso nosotros decimos, bueno, de pronto lo tengan allí, ¿no? O sea, esos eran los primeros días cuando íbamos a los cuarteles militares. Entonces, y nos decían, no, no está, aquí no lo tenemos, y bueno. Nos decían, puede ser que este grupo sea de la Tacunga, puede ser que este grupo sea de Quevedo, y nos íbamos para allá a preguntar, a averiguar de dónde eran estos militares, para ver si es que de pronto nosotros decíamos lo tenían ahí Ujú, retenidos sin razón. Hemos ido a las cárceles porque también decíamos de pronto lo dejaron en alguna cárcel, que no es el procedimiento, ¿no? Pero decíamos igual, vamos a alguna cárcel, de pronto pueda que lo hayan dejado allí. Entonces fuimos a la cárcel de Quevedo, de La Tacunga, en Quito, recorrimos algunas cárceles en Quito y todas nos decían que no, que allí no estaba. ujú. Y luego a las ciudades que ya mencioné, a pegar afiches, a preguntar en hospitales, en mercados, en terminales, en algunos sectores, preguntando como que en los parques, lugares un poco estratégicos donde Ujú. decimos de pronto se reúne mayor cantidad de gente y pueda que lo haya visto, no sé, alguien lo reconozca. Diana, Entonces, si tuvieran ustedes la oportunidad de hablar directamente con las personas involucradas, quienes lo detuvieron, que ustedes vieron que, bueno, en este caso Lorena vio que lo detuvieron, ¿qué les dirían? ¿Qué esperarían de ellas? bueno, primero decirles que no les guardamos rencor por su mal proceder. No, no, no. eh, lo único que queremos es que nos digan qué pasó. Si Robin hizo algo indebido, que lo digan, que diga qué pasó. Y sobre todo que nos digan dónde lo dejaron, dónde lo tienen, qué hicieron con él. Porque la incertidumbre de no saber dónde está es algo que no nos deja vivir. No respirar cuesta cuando no tienes a tu familiar. No puedes conciliar el sueño porque no sabes qué está pasando, las necesidades que de pronto él puede estar pasando. Entonces, lo que yo les diría, y creo que es
el clamor de toda mi familia es que nos digan, ¿dónde está? Ujú. ¿Dónde lo dejaron? ¿Qué hicieron con él? ¿Por qué se lo llevaron? Y de pronto, como menciono, si de pronto Dave hizo algo malo, que nos digan, ya, pero él no hizo nada. El No, único pecado de él fue haber salido ese día de casa a comprar. Fue su único pecado. Fue lo único que hizo él ese día. Carol, para ir cerrando, ¿cuál ha sido también la actuación del sistema judicial en la búsqueda de Day? Porque vemos a una familia que parecería que se siente sola buscando, ¿no? Y también en este momento visibilizar el caso a través de los medios quizá puede transformar también la forma en la que la sociedad está percibiendo estos casos, ¿no? Porque es fácil quedarse con el discurso oficial de todos son delincuentes y las cosas atroces que se dicen al respecto, ¿no? Y la necesidad de que sea una lucha también colectiva. Estamos viendo el caso de los niños de las Malvinas, estamos revisando más casos que tú también has registrado, has hecho como que, contabilizar estos casos, que son personas, que son familias, como la familia de Dave, que ahora mismo están sufriendo, están pasando momentos muy duros. Bueno, lo primero es que, claro, esta dilatación también del proceso de búsqueda se da porque el expediente de este caso ahora está en Guayaquil, pero antes Ujú. estaba en la unidad multicompetente del Cantón Ventanas, donde también las familias, justamente me contaban Diana y Lorena, realmente el proceso no avanzaba. Sí tenían un agente investigador que estaba pendiente del caso y cuando ya hubo justamente este traspaso a la unidad especializada del uso ilegítimo de la fuerza, no tenían todavía agente investigador. Entiendo que en este momento ya lo tienen, pero ese tipo de dilaciones son cruciales y tristemente sí que van menoscabando la celeridad que deberían tener este tipo de investigaciones. Y no es un caso aislado, esto es sistemático. Yo desde hace muchos años he cubierto también casos de desapariciones y hemos visto cómo son casos represados, familias que buscan 15, 20 o 30 años. Recordemos también que el 24 de diciembre, justamente cuando se instalaba la audiencia de habeas corpus de los niños de las Malvinas, falleció don Pedro Restrepo, que falleció sin saber dónde Así estaban es. sus hijos desaparecidos por el gobierno de León Febres Cordero, pero también dejando un legado que es justamente una lucha colectiva. Hay un, yo recuerdo un poema que se llama ¿Sabe usted, Luz de Helena? De Jorge Enrique Adún, donde justamente él dice esto, el sentir colectivo, el que estén gritando por esos niños, por personas como Robin, Juan Daniel y las personas que voy a nombrar a continuación, es también entender que la lucha por los derechos humanos es una lucha para todos, que no es un tema de un discurso político, que no es un tema de una sigla o de la literatura, sino que es un acto de esperanza, es un acto político, me refiero a un acto político como ciudadanos para poder actuar y hacerlos nuestros también. Si bien, por ejemplo, nosotras no somos personas racializadas, también debemos entender que la profunda herida que ha dejado el caso de las Malvinas o la profunda herida que está dejando también el caso de Dave, Robin Lord, Juan Daniel Santillán, Carlos Javier Vega. Me tomo estos minutos para nombrar a las personas que están desaparecidas. Varias de ellas ya han sido encontradas muertas, tristemente. Osvaldo Mauricio Morales Santana, de 23 años, Justin Elian Álvarez Chávez, de 17 años, Dave Robin Lobo Roca, de 20 años, Osvaldo Ruiz Tapia, de 35 años, Juan Daniel Santillán, Michael Jean-Pierre Castañeda Solís, de 16 años, Jairo Damián Tapia Álvarez, de 16 años, Kleiner Pisco, de 15 años, Carlos Pisco, de 17 años, Miguel Morán, de 21 años. Neville Mina Quiñones, de 18 años, Ariel Cheme Franco, de 19 años, Jackson Cortés Lara, Ángel Alfredo Ortiz, Romario Ricardo Caicedo Mina, Caril Josué Chere Reina. Ellos eran los dos últimos, uno licenciado en enfermería y el otro taxista. La última vez que los vieron fueron presuntamente detenidos por militares, su familia no sabe dónde está. Hace algunas semanas, pues ya se veló y tristemente se realizó el sepelio de Jackson Cortés en Ujú. Esmeraldas.
Y todos estos nombres que les he dado se centran en provincias, por ejemplo, de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas. Y hay otras zonas también, porque no hay solo un tema de desaparición forzada, sino de denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales, extralimitaciones en la ejecución de un acto de servicio y de tortura, porque recordemos también la situación de las cárceles, donde se han documentado más de 200 denuncias por tortura, tratos degradantes, muertes por tuberculosis, y tuvimos también una masacre carcelaria Ujú. hace no mucho tiempo, ¿no? Hace pocos Carol, meses. los nombres que tú Entonces, mencionabas son todos casos que involucran la participación de las Fuerzas Armadas. sí, así es. De hecho, estos nombres también han sido monitoreados por una alianza de al menos 42 organizaciones Ujú. sociales. Yo el año pasado colaboré con el programa Nación de Paz, que es un programa social en Esmeraldas, que ha hecho un programa, que ha hecho más bien un trabajo muy, muy fuerte para acompañar a víctimas de violencia, y la Pastoral Cáritas de Esmeraldas también ha brindado los datos de estas presuntas desapariciones forzadas. Cuando decimos presuntas es también por un tema del Ujú. Código Orgánico Integral Penal, porque tiene que haber un proceso para ser nombrado así, pero por supuesto, en estas desapariciones habría un involucramiento directo de las Fuerzas Armadas y también de policías. Entonces, creo que lo importante es entender que si bien nosotros en este momento no estamos viviendo eso, podemos vivirlo también. Estos casos no son aislados, estos casos son sistemáticos, y la versión oficial es nada más una versión. Así No es es, la única ni es la primaria. Nosotros como periodistas hay que tener justamente mucho creo cuidado. que si bien no podemos prometer ni ofrecerles a las familias justicia penal o una sentencia, lo que sí podemos es visibilizar sus casos y seguir nombrando quién era Robin Lobo Roca, porque algo que nos contaba Diana a mis colegas con quienes hicimos este trabajo, es que desde muy chiquitito él le decía tía mamá. Entonces, para ella también es muy conmovedor hablar de este tipo de casos, y que creo que también nos tiene que conmover a nosotros, porque es una herida que el país no está entendiendo. ¿Qué estamos permitiendo en nombre de una seguridad que no llega? Y esa es la pregunta. Y yo rescato algo muy importante, y con esto cierro, es que lo que dijo Diana me recuerda mucho a lo que dijo Laura Ipanaqué, la madre de Carlos Javier Vega, y lo que han dicho también los padres y las madres de los niños de las Malvinas. Ni siquiera nos están hablando de cárcel, nos están hablando de no les tenemos rencor, por favor díganos qué pasó. Entonces yo creo que esa lucha justamente digna, que no es una lucha de por venganza, sino es Ujú. una lucha por justicia y dignidad, creo que sí es importante que como periodistas visibilicemos, porque esto será histórico, y seguramente en algunas décadas iremos contando y relatando todo esto que estamos Así viviendo, es. y la lucha muy digna, incansable de familias como la familia de Diana y Lorena Roca. Y seguramente nuestros nietos nos preguntarán, ¿y ustedes qué hicieron frente a estos abusos? A mi hijo Dave Robin Loor lo desaparecieron los militares y recorreré todo el país para encontrarlo. La incansable exigencia de Lorena Roca, de su familia, está narrado por este reportaje de Carol Noroña en La Periódica. Les recomiendo leerlo. Nosotros también replicaremos y estamos aquí siempre abiertos para la visibilización de estos trabajos, de estas luchas incansables. Muchísimas gracias, Carol, por acompañarnos hoy. Gracias, Diana, también por esa sensibilidad, porque sabemos que su mayor esperanza ahora mismo es que se pueda tener la verdad y se pueda encontrar a Dave, ¿no? Es una lucha de hoy, es una lucha que pues también es una lucha colectiva, una lucha que este país debe dar por la verdad, por la justicia, por el respeto a los derechos humanos. Vamos a hacer una pausa, amigos, y volvemos con la parte final de nuestro programa. Estamos de regreso, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que todos se quedan pues muy sensibles al escuchar este tipo de historias, y pues
Realmente para nosotros también es doloroso tener que contarlas, ¿no? Quisiéramos hablar de otros temas. Ahora mismo nos vamos a la comunidad con nuestra compañera Evelyn Caiza. La noche del domingo llegó a Ecuador uno de los 60 nuevos trolebuses eléctricos que cuentan con una batería que les brindará autonomía de 75 kilómetros y tienen una capacidad de 160 pasajeros, 32 asientos más de espacio para sillas de ruedas, 20 cámaras de videovigilancia y más. Esto mientras los anteriores trolebuses están siendo chatarrizados. Evelyn Caiza nos cuenta. ¿Qué tal, compañeros, amigos? Qué gusto saludarles. Esta mañana nosotros nos hemos trasladado a Quitumbe, a un lugar más conocido como el cementerio de trolebuses. Y es que, como ustedes pueden observar, en este terreno ubicado al sur de Quito se está llevando a cabo la chatarrización de los troles que ya salieron de funcionamiento. ¿Por qué sucede esto? Porque al Ecuador próximamente se prevé que lleguen 60 trolebuses eléctricos. Precisamente uno de ellos ya llegó y nosotros queremos conversar con las autoridades. Nos encontramos esta mañana con Nadia Ruiz de la empresa de pasajeros, con quien vamos a abordar un poco sobre las ventajas y sobre la llegada de este nuevo trolebús eléctrico. Nadia, buenos días. Conocemos que ya llegó a Ecuador, a Manta específicamente, el primer trolebús eléctrico de los 60 que se prevé que lleguen al país. ¿Cómo está? Buenos días a ustedes y a toda la ciudadanía que está viendo este prestigioso noticiero. Bueno, el día sábado en la noche llegó el primer trolebús eléctrico a la ciudad de Manta. Y el día 18 llega a la ciudad de Quito, más o menos a las 10 de la mañana a la estación El Recreo. Así es. ¿Cuáles serían un poquito las ventajas de que este transporte llegue a la ciudad? Por ejemplo, sabemos que no va a contaminar el aire, también tiene una energía bastante cargada, digamos, en caso de que no haya luz. Exactamente, lo que tú dices es lo que va a suceder. Al ser un bus 100% eléctrico, evitamos la contaminación porque ya no se utilizaría combustible. Y en el caso de la autonomía, viene con una batería para 75 kilómetros, es decir, giraría 3 veces Recreo Labrador en caso de que no hubiera luz, porque mientras haya luz, los troles van corriendo con la energía que las catenarias le permiten absorber. Entonces, si no hay luz, nunca pararía el sistema de transporte, porque por la autonomía, el servicio sería continuo desde su apertura hasta el cierre. Sabemos también que estos trolebuses cuentan con cámaras, con implementos, con señalética. ¿Qué nomás nos traen también? Bueno, los buses vienen con una tecnología nueva, una tecnología a alto nivel. Por la seguridad de los usuarios, viene con algunas cámaras instaladas durante a lo largo de todo el bus. Tiene la señalética correspondiente ya instalada. Tiene la tecnología digital para poder dar las señales a los sistemas nuevos tecnológicos y por lo tanto el servicio será ya de última tecnología, será la vanguardia del desarrollo actual de esta hermosa ciudad. ¿Cuándo se prevé que estos 60 buses eléctricos entren en funcionamiento? Esperamos que en el mes de febrero o a principios del mes de marzo la flota completa ya pueda dar el servicio a la ciudadanía. Siempre que llega una nueva flota hay que despedirse de otra y por eso nos encontramos ya precisamente, como yo mencionaba, en el cementerio de trolebuses, que bien podría convertirse, como conversábamos, en un sitio turístico, ¿no? La gente puede venir, bueno, como en Bolivia, digamos, hay el cementerio de trenes, que son flotas que ya no se utilizan y es un lugar bastante turístico. Bueno, pues este también podría ser, sin embargo, ese es otro tema. Cuéntenos un poquito sobre la chatarrización. Bueno, la administración de la empresa metropolitana de transporte de pasajeros por segunda vez hemos decidido hacer la chatarrización de estos buses, cuidando el medio ambiente y sobre todo porque aquí vamos a poner los buses que se van a seguir reemplazando. Estos que se encuentran aquí ya culminaron su vida útil hace varios años y por sus condiciones operativas ya no estaban aptos ni seguros para dar el servicio a la ciudadanía. ¿Cuántos años tuvieron de funcionamiento? Porque ya están viejitos. Hay algunos que ya cumplieron entre 29 y 25 años, cumplieron la vida útil total. Por lo tanto, ahorita se van a convertir en materia prima para ser otros bienes que pueden dar el servicio. A través de un concurso realizamos el proceso de chatarrización, donde una empresa gestora avalada por el Ministerio de Producción fue la ganadora y es quien ha ingresado la maquinaria para continuar con este proceso de chatarrización. ¿Cuántos troles se está chatarrizando? Esta vez son 31, ya vamos 14. Ya vamos 14, efectivamente. ¿Cómo es un poquito el proceso? Vemos que se los está prácticamente desarmando, una grúa está rompiendo los vidrios, haciéndolos pequeños, digamos, ¿no? Como que reduciéndolos. Sí, a ver,
El proceso inicia, primero el tema administrativo que fue realizado en días anteriores y luego viene el desarmado del bus. ¿Qué significa eso? Significa que personal de manera manual quita las partes del bus por dentro, rompe vidrios, quita asientos y lo deja solamente en latas para que venga la máquina, le saque las partes, arrancándole las partes, aplastándolo, lo sube en una plataforma y se lleva a la empresa para el pesaje. Nos comentaban también que algunos troles que pueden encontrarse la parte exterior, digamos, en servicio, en condiciones buenas, van a ser donados a otras ciudades. ¿Para qué es esto? A ver, existen 14 trolebuses que serán donados a GATS parroquiales de la provincia de Pichincha y de la provincia del Carchi. Estos se van a convertir en bienes inmuebles que servirán para hacer bibliotecas, ludotecas, guarderías, comedores y en fin, cualquier bien inmueble que pueda dar servicio a la ciudadanía. Qué importante iniciativa y qué lindo, ¿no? También bastante turístico, aprovechando. Ahora, estos troles que se está chatarrizando en este momento están fuera de circulación. Es decir, Quito está circulando con menos trolebuses. No, la flota que hemos tenido circulando durante estos últimos tiempos es la que está operativa. Y sigue operativa y no han sido quitados del número de los que se está dando el servicio a la ciudadanía, por lo tanto no se va a notar una afectación. Estos son troles que hace algún tiempo ya dejaron de ser útiles para la ciudadanía porque daños en motor, daños que ya no podían ser reparados, su mantenimiento hubiese sido muy caro, están aquí. Sin embargo, el traslado de las personas no ha sido disminuido ni en horarios ni en cantidad de rutas. Entonces, estamos con la operación en óptimo nivel y en óptimas condiciones mientras están operativos los buses que están afuera. Perfecto. Nadia, finalmente, ¿cuál fue un poco el presupuesto que se utilizó, que se tiene para la chatarrización? A ver, la chatarrización no está con un presupuesto gastado por nosotros, al contrario. El concurso que hemos hecho es que quien se está llevando nos va a pagar. Va a pagar un monto superior al que dicta el Ministerio del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Ambiente. En ese sentido, hicimos un concurso para que el mejor oferente sea el que gane y nos pague por llevarse la chatarra. Ya, o sea, va a ser una ganancia incluso para el municipio, además de los troles eléctricos. Bueno, finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones a la ciudadanía de todas las ventajas que ya mencionamos de usar este nuevo transporte eléctrico? Primero, que lo cuiden, ¿no? Para que nos dure muchos años. Lo más importante a la ciudadanía: no comamos en los buses, seamos limpios en su uso, seamos educados para ingresar a salir, no vandalicemos los buses para que nuestra ciudad se vea linda. Lo que viene nuevo nos va a dar alegría, nos va a dar un servicio eficiente, vamos a estar a la vanguardia de la tecnología y por lo tanto como ciudadanos quiteños cuidemos de estos bienes que son para nuestro servicio. Nadia, muchísimas gracias por la información. Bueno, como ya pudieron escuchar y como pueden ver también estas imágenes lindas, ¿no? Interesantes del cementerio de trolebuses, pues se está realizando la chatarrización de las flotas que ya cumplieron 29, 30 años de servicio y pues ya salieron de funcionamiento, pero se prevé que para febrero lleguen ya los 60 nuevos trolebuses eléctricos que no se quedarán sin batería en caso de los apagones, que era una de las principales inquietudes de nuestros amigos de redes sociales. Principalmente uno ya llegó al país, va a estar operativo y en pruebas ya en la ciudad de Quito hasta que lleguen los demás. Esa es la información que les tenemos desde el sur de Quito, desde Quitumbe. Que tengan un excelente día, continúan ustedes en estudios. Evelyn, muchísimas gracias. Gracias por ese reporte. Importante también conocer que se va a renovar esta flota y que los ciudadanos y ciudadanas podrían movilizarse con mucha más tranquilidad. Bueno, quiero saludarle ya a la Gaby Cruz que está con nosotros y también a nuestros invitados a quienes les agradezco su paciencia. Hoy empezamos un poquito tarde y le estoy anunciando al Quique que nos vamos a pasar un poquito, solo un poquito. No, un poquito nada más. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de los Guarmis. Pues estamos aquí con más información. Y queremos comentarles también esto, ¿no? Que es el Chihualo por los 4 de las Malvinas. Este va a ser un ritual colectivo por las infancias afrodescendientes en memoria de los menores. Recordemos a Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, también Steven Medina, de 11 años, y Nehemías Arboleda, de 15 años, que mencionan, pues vamos a arrullar a nuestros niños, y esto se realizará este día a la 1 de la tarde en el Parque de la Memoria. Esto es detrás de la Biblioteca General de la Universidad
Ciudad Central y piden también asistir con vestimenta blanca. Así es, hay que seguir nombrando a los niños, no podemos dejar de ejercitar la memoria y sobre todo acompañar esta búsqueda de justicia de los padres de Saúl, de los padres de Steven, de Nehemías y por supuesto... De Josué y de Ismael. Así es, acompañarlos es importantísimo en este momento. Ustedes ya los ven en pantalla y queremos presentar, vamos a trasladarnos al corazón del tango, de la música argentina, con un evento que promete también ser inolvidable. En Quito se va a presentar Miradas de Buenos Aires, un espectáculo protagonizado por un dúo argentino, Vivos Bárbaros, integrado por Joaquín Carvajal en el bandoneón y Rocío Frías en la guitarra, ¿no? Que además contará con la participación de Paco Godoy en el piano, Gerson Eguiguren en el violín y voz y la magia de bailarines argentinos invitados. Y bueno, esto nos llevará a un recorrido musical por la obra de grandes compositores como Astor Piazzolla, Ariel Ramírez, Julián Plaza, entre otros. Y bueno, para conocer ya más detalles sobre Miradas de Buenos Aires, ya nos acompañan Joaquín Carvajal y Rocío Frías. Muy buenos días a los dos, bienvenidos a las Warmis, qué hermoso poderles tener aquí y hablar también del arte, ¿no? Y bueno, primero arrancamos con cualquiera de los dos para conocer qué significa para ustedes Miradas de Buenos Aires y cómo lograron también plasmar esta idea en este espectáculo. Bueno, ¿cómo están, chicas? Hola, bienvenidos, bienvenidos. Gracias por recibirnos de nuevo, muy felices de estar aquí. Hace un año más o menos estuvieron. Sí, estuvimos en 2023. Ah, ya. Vinimos con otro clima, llegamos en julio y ahora cuando llegamos había lluvia, frío. Estábamos en otra. Y no bueno. conocía. Bueno, Miradas de Buenos Aires. Miradas de Buenos Aires, tenemos mucha fe en la propuesta que preparamos para esta gira. Es nuestra segunda gira por Ecuador y cuando vinimos en 2023 hicimos un formato más reducido en el que nos dedicamos a hacer un concierto que era de música, exclusivamente con la participación de Paco. Y ahora duplicamos la apuesta y trajimos proyecciones de una especie de documental que hicimos nosotros con nuestra productora de distintos espacios de Buenos Aires, con nuestra mirada, ¿no? Por eso es que se llama Miradas de Buenos Aires, así que anduvimos por la calle y estuvimos recorriendo y filmando lo que es la cultura de Buenos Aires, la cultura argentina y lo que es nuestra querida sociedad, filmando distintas personas con las que nos cruzamos en la calle, teatros, espacios icónicos, incluso filmamos según el esto acompaña a nuestro repertorio. Y como tenemos esas imágenes. Entonces, como tenemos algunas canciones, por ejemplo, del litoral, que no son tango exclusivamente como de microcentro de Capital Federal, estuvimos haciendo algunas tomas en nuestro barrio, que se llama Tigre, en donde tenemos todas las islas del Delta, donde vive gente adentro en el río. Así que hay unas preciosuras ahí para ver. Yo estoy muy feliz, me encanta. Ya estuvimos ahí ensayando con las imágenes y se ve muy hermoso. ¿Y cómo integraron el repertorio de compositores como Astor Piazzolla, Ariel Ramírez, lo que mencionaba la Gaby también? Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, parte del repertorio tiene que ver con intentar representar una buena cantidad de la historia del tango. O sea, tenemos clásicos del tango, como clásicos de Gardel, de Troilo, de D'Arienzo, que son las orquestas del 50 para atrás, pero también queríamos actualizarnos y tocar una música un poco más contemporánea, más de ruptura, como Piazzolla, que es uno de los compositores más importantes del siglo XX. Así que también tenemos a Piazzolla en nuestro repertorio y por otro lado, como decía Rocío, también compositores del folclore, de la música argentina. Así que, como decía Ro, yo quiero enfatizar en la idea de que nuestra música de Buenos Aires no es solo la del centro, que está a 20 minutos de la Casa Rosada, sino que a 40 minutos ya tenés gente viviendo en un río durante horas. Puedes viajar 3 horas para ir a visitar a algún amigo que vive dentro de la isla, y eso es parte de Buenos Aires y es parte de nuestra cultura, así que queríamos también mostrar esto. Qué maravilloso. Y bueno, no sé si nos puedan también compartir un poco de su repertorio musical, que bueno, igual van a poder verlo en Miradas de Buenos Aires, pero ya que estamos, aprovechemos. Tenemos aquí los instrumentos con los artistas, así que aprovechemos para compartir también con nuestra audiencia un poquito de lo que será Miradas de Buenos Aires. El bandoneón, qué bueno. El bandoneón. Hace temblar. Es lo más icónico de Buenos Aires, ¿no? Es como el sonido del bandoneón te traslada automáticamente
a esos escenarios, ¿no? Que ustedes están precisamente narrando, ¿no? El tango evoca una profunda conexión emocional y pues queremos sentir todo lo que ustedes son capaces de transmitirnos. Así es que pues el micrófono, este espacio es suyo. Vamos con Flores Negras. Yo sigo con esa promesa de visitar Buenos Aires, de visitar Argentina. Todavía no lo he podido cumplir, pero parecería y empiezo a sentir como que, no sé, tal vez sí soy un poco argentina, un poco latinoamericana. Así es. En Colombia también escuchan mucho el tango. Mi papá es colombiano y pues lo vi en algunos momentos muy sensibles, siempre acompañado de tango, ¿no? Precisamente es eso lo que hoy van a sentir. Si usted ya no sentía nada desde que le dejó su ex, pues si quiere sentir algo en la vida, pues vaya a escuchar el bandoneón, la guitarra acá con los Vivos Bárbaros. A Buenos Aires. Por favor. Te ponemos nuestra casa, te esperamos, invitada. Qué maravilloso. Está bien. Y sin duda, a través del bandoneón, a través de las cuerdas de esta guitarra, uno se transporta, ¿no? Y qué hermoso, ustedes se transportan, sin duda, Argentina, Buenos Aires. Bueno, yo sí lo conozco, hermoso, y sí, da añoranza, ¿no? Da esta nostalgia, y qué maravilla que esto puedan también compartirlo desde la Casa de la Música. Y ustedes, ¿qué esperan también transmitir al público a través de Miradas de Buenos Aires? ¿Qué esperan que el público se lleve de este espectáculo? Bueno, nosotros esperamos que se lleven un pedacito, así como nos están compartiendo, a mí en particular, mi compañero nació en Ecuador, pero a mí en particular, como me llevo un pedacito de Ecuador, espero que se lleven un pedacito de nuestra cultura, que pasan los años. La otra vez le contaba a un amigo y me siento cada vez un poco más aferrada y cada vez siento un poco más de cariño a la cultura que me crió, a la cultura que me hizo la artista que soy. Así que esperamos poder dejarles un poco de eso, de lo que es nuestra cultura, nuestro arte, los sentimientos que nos unen a
a ella. Y bueno, esa combinación también con Paco Godoy, el violín, los artistas y algo de improvisación, ¿cómo va a ser para la gente que va a ir a este espectáculo? Ustedes ponen la música y nosotros sumamos los suspiros. Yo creo que va a ser como una apuesta súper linda y potente porque, bueno, logramos como, por un lado, contactarnos con Gerson, que es un músico joven, actual, que está moviéndose de una manera súper fuerte en la cultura y tiene una voz hermosa, entonces lo metimos en el tango y al mismo tiempo le pedimos que toque el violín porque toca increíble. Lo explotamos a full a Gerson. Gerson fue como, venga Gerson, vamos. Y la verdad los ensayos fueron 2 ensayos totalmente fluidos, fue como conectar directamente, y con Paco, que ya lo conocemos, que es un virtuoso increíble y un ser humano hermoso con nosotros, nos abrió siempre los brazos, así que yo estoy seguro que por eso la parte artística y sensible en el show va a ser súper fuerte. Sí, la idea es sumergirlos un poco como en las sensaciones de esos distintos paisajes que van a tener para experimentar, para vivenciar desde los distintos sentidos, ¿no? Que se van a poder vivenciar desde lo visual, en conjunto con la audición, con la musical, a veces solo lo musical, con la danza, o sea, abordando distintos sentidos. La idea es poder como sumergirlos en paisajes de Buenos Aires, paisajes de Argentina, distintas sensaciones, emociones de los lugares. Nosotros amamos viajar. Esto quiere decir que también habrá puesta en escena de bailarines, ¿verdad? Mientras escuchamos la música, y también esto vamos a poder apreciar no solo en imágenes, sino también en danza. Exactamente. Sí. Tenemos invitados 2 bailarines, que son Carlos Obregón y Carola, que nos van a estar acompañando. Que son unos grosos también, así que van a aportar ahí la magia de la danza, que siempre es muy hermoso ver bailar tango. Quiero avisarles una cosa. A ver, por favor. Quedan muy pocas entradas. ¿Ya? Esa es la verdad. Esto es el 17. Esto es el 17, viernes. O sea, este viernes a las 8 de la noche. No les recomiendo ir a comprar de entrada ahí. Porque puede que se queden porque afuera. Puede ser que se queden sin entradas. Sí. Entonces es hoy, mañana máximo, tiene que estar. Pueden adquirir las entradas en la página de la Casa de la Música, que es boletos.casadelamusica.ec. Así que ahí encuentran el evento que se llama Miradas de Buenos Aires y por ahí las pueden adquirir. ¿Es una sola presentación? Es una única presentación. Wow, no, sí hay que aprovecharlo. Ahí está precisamente en pantalla también esa invitación, 17 de enero a partir de las 20 horas. Además es un escenario muy bonito, la Casa de la Música, hay que decirlo, y pues permite que artistas de todo el mundo pues vengan, estén, compartan su cultura, que se lleve la audiencia también algo muy bonito. Por favor, cerremos con una canción. Claro. ¿Les parece? Ya está Quique por ahí, que va a empezar a vernos mal en 3, 2, 1, pero cuando escuche el bandoneón yo sé que vamos a tocar su corazón. ¿Qué me dice el Estevitan, perdón? Ya, despuesito también eso. que nos espere sentado el Quique, por favor. Bueno, vamos a cerrar con Piazzolla, que es, ¿no? Sí. ¿Está bien? Estoy tirando así temas, te estoy tirando con temas por la cabeza. Vamos a hacer Cita, que es una canción de Piazzolla muy interesante y muy rockera. Vamos a ver cómo nos va.
¡Bravo! Muchísimas gracias, Rocío, Joaquín, por Qué acompañarnos hermoso. esta mañana. Y bueno, ya saben, este viernes 17 de enero en la Casa de la Música, 8 de la noche, pueden adquirir sus entradas en la página web de la Casa de la Música. Y con esto nos despedimos. Con este regalo para ustedes, para nuestra querida audiencia, nos despedimos. Un abrazo grande y gracias a Rocío, gracias a Javier y pues vayan a ver, a disfrutar de la música. Chao, chao.